Hola a todos, bienvenidos a esta plática. Como anteriormente no pudimos grabar la sesión de esta plática, entonces pues estoy de nuevo con ustedes y voy a platicar acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la educación, tragedia o evolución, ¿sale? Entonces, yo creo que aparte del impacto que tuvo todo esto, de llevar la educación hacia las casas, que sea todo virtual, pues en una parte sí fue pues una tragedia, ya que muchos niños pues dejaron de ir a la escuela, de ir a ver a sus amiguitos, los maestros, adaptarse a la nueva, a la nueva normalidad que teníamos. Entonces, sí fue algo que costó trabajo entender, ¿sí? Y superar, pero al final de cuentas, pues lo pudimos superar de buena manera. Perdón si me ven que veo para acá o para allá, porque pues como tengo dos computadoras, en una estoy dando la ponencia y en otra tengo la diapositiva para poderlas grabar, ¿sí? Y ustedes las puedan ver de manera más grande y se amplía más la parte de la imagen, ¿no? Entonces vamos a hacerla grande porque no veo, como les comento, no veo y necesito estar viendo las diapositivas, lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, antes que nada, quiero empezar con una frase que siempre he manejado y siempre he dicho que la empatía, sobre todo, que siempre tenemos que trabajar día con día, no dejarla de un lado, dejarla así, ¿no? Dejarla de un lado y muchas cosas más, ¿no? Entonces, quiero empezar con esta frase que los maestros están a punto de iniciar el ciclo más complicado de su carrera. Merecen empatía, que se guarde la crítica destructiva en un baúl con llave. Los maestros iniciaron, ¿sí? Pues estando desde presencial a distancia. Muchos de los maestros todavía seguimos sin entender estas nuevas herramientas. Y digo, seguimos sin entender, ¿sí? Porque para uno que todavía es joven y que puede decir, pues voy a picarle y viéndole aquí, tiene que adaptarse a que su computadora ya está carcamana, ¿sí? Y no funciona, ¿no? Entonces, esa es la parte más difícil que a nosotros como maestros, pues, se nos complica. El equipo ya no funciona, tenemos que comprar nuevas herramientas y las nuevas herramientas cuestan mucho, no simplemente, me voy a comprar una computadora. Hoy en día una computadora te sale en 10,000 pesos, por lo mucho, ¿no? O de la más económica, pues que ya de salir en 5,000, ¿no? Pero de todos modos es dinero que a nosotros como maestros, pues nos quita el hambre, a lo mejor los que tienen hijos, en este caso, pues, se les da de comer, ¿no? Otros gastos necesarios a que estarte comprando una laptop, una iPad, una tablet, o sea, es un gasto innecesario. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Cuál sería? Hoy en día estamos con una incertidumbre porque, como ustedes saben, pues ya vamos a entrar a una cuarta ola y ya nos van a regresar a presencial, ¿no? Hay algunos de nuestros maestros que ya están en presencial, me incluyo, ya estoy en presencial, pero pues todavía traes miedo porque dices, ¿qué tal si un alumno trae, ¿no? Aunque estés vacunado y todo, pues te puede dar, ¿no? Te puedes enfermar. Entonces, eso sería como la cuestión aquí. El que todavía tenemos mucha incertidumbre, todavía tenemos miedo al salir de la casa, nos da ansiedad, ¿sí? Porque recuerden, estuvimos en un estrés total, el que nos dijeran, están muriendo tantas personas, entre amigos, entre familiares, eso nos impactó tanto que ahorita al salir tenemos ansiedad, al salir tenemos que estarnos lavando, echándonos gel, ya la huella ni pasa, ¿no? Es la cuestión que llega a suceder, ¿sí?
¿Cuál sería la nueva normalidad? Nuestra nueva normalidad es que sí o sí vamos a tener que estar ocupando el gel antibacterial, el lavado de manos, ¿sí? El no saludar de beso, ¿sí? El estar ocupando el cubrebocas, los lentes, las mascarillas, todo eso lo vamos a tener que estar ocupando, ¿sí? La sana distancia, no poder, no sé, tocar a tus alumnos, que no se puede tocar a tus alumnos, ¿no? Pero simplemente el decir buenos días, ¿cómo estás? ¿No? O algunos de sus alumnos ha llegado, hola maestro, ¿cómo están? Y los abraza, ¿no? Esa es la nueva normalidad, ¿sí? Nos tenemos que adaptar a esa nueva normalidad, ¿sí o sí? Continuamos y tenemos aquí en la pantalla la pandemia en las escuelas, ¿sale? Vamos a ver un antes y un después. El antes fue la llegada del COVID-19. Trajo de la mano, lo que les digo, un antes y un después en nuestras vidas, ¿sí? Antes decían, y he escuchado mucho el que digan, antes éramos felices y no lo sabíamos, ¿sí? Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? ¿Por qué motivo dicen eso? ¿Sí? De estar poniéndonos el cubrebocas, de estarnos lavando, ¿sí? Ya tenemos las manos como viejito, como pasita, ¿no? Así totalmente arrugaditas, ¿sí? Ese sería el antes y el después de todo lo que nos está dejando el COVID-19. La llamada nueva normalidad, el término significa la nueva forma que nos vamos a adaptar para poder vivir, ¿sí? Para poder convivir, ¿sí? Con ese virus, ¿sale? Que ha venido a quedarse y pues no ofrece irse muy pronto. Y la oportunidad que a lo mejor nos está ofreciendo es creer como personas y crear una sociedad y una educación de calidad, ¿sí? Si antes no se veía la educación, una higiene en la educación, pues ahora se está viendo más, ¿no? Ahora se está reforzando más la higiene en las escuelas, el llegar a tu trabajo y que huela a puro cloro, ¿no? El que estarte lavando las manos, ponte el cubrebocas, si vas a estar ahí, tienes que estar 10 minutos antes y con el uso de cubrebocas, gel antibacterial, ese es un antes y un después. El después de todo lo que pasó de la pandemia, esto nos dejó. Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos que ver y reflexionar todo lo que ha estado pasando durante 2 años, por lo mucho, ¿no? De todo lo que está pasando con este virus. Tenemos aquí en la pantalla otra parte, el hogar y la escuela. Ese sería como los factores que nosotros tendríamos que ver aquí o los agentes más importantes. ¿Qué pasó en esta parte, en estas dichas tensiones? Es un resultado de la pandemia, sino que aseguraron un confinamiento. Esto quiere decir que las actividades versus actividades escolares se cerraron, ¿sí? Entonces, ¿qué hubo? Todos los niños tienen que ir, ¿sí? Ahora, en vez de ir a la escuela, a irte a sentar al sillón y ver el programa Aprende en Casa, ¿sí? Eso frustró mucho a los niños. Si yo en este momento hablara de todas las regularizaciones que he hecho, ¿sí? Por ética profesional, no voy a decir los nombres de esos niños, ¿sí? Por ética profesional, no lo voy a decir, pero tienen un deterioro terrible, ¿sí? En los aprendizajes, ¿sí? Muchos decían, maestra, es que no aprendí, maestra, es que es muy difícil poner atención con tantos distractores que tengo en casa, con la mamá que está platicando, con el papá, con el que el hermanito ya tiró algo, con la hermanita que vente, vamos a jugar. Son muchos distractores. Entonces creo que esa parte, esa dedicación se perdió. La dedicación cuando estamos en las escuelas, pues nos las dedican los maestros. Nos dedican el tiempo de decir, mira, esto es la A, ¿no? Esto es la B. Y si 1 más 1 es 2, ¿sí? Entonces nos explicaban esa forma, ese proceso de enseñanza se estaba perdiendo, ¿sí? Y creo que hoy en día, al regreso de que nos dijeron
volvemos a presencial, los maestros notaron esta parte que todavía les falta a los estudiantes, ¿sí? Ese retroceso en la educación, porque hubo un retroceso, ¿sí? Aunque ustedes digan, no, yo creo que no, sí hubo un retroceso, sí lo hubo porque si todavía dar clases a distancia es sumamente difícil, hay cosas de que a ver, yo me pongo aquí, a ver, Juanito, 2 más 2, ¿sí? Es 4 y él te puede decir, no, es 6, ¿no? Entonces, es la parte de que es muy difícil, ¿sí? Dar clases mediante esta plataforma. Entonces, yo creo que al momento de la dedicación, del estudio y de la carencia del hogar, de la falta de la cuestión que no tenemos del aprendizaje, pues eso nos hace más difícil esta cuestión. Bueno, poniendo otro ejemplo clave, ¿vale? Lejos teníamos un deterioro. Ya, tenemos aquí el punto clave, el deterioro, el retroceso en el aprendizaje. Viendo otro punto importante que tenemos aquí, que es educación en casa, cómo gestionar el aprendizaje lejos del aula, en una parte, la primera traslada por completo a la función educativa y al entorno familiar, y la otra depende de la legislación al respeto de cada país. La segunda repasa al hogar como espacio físico, pero de una competencia que continúa siendo la escuela, ¿sí? La educación en casa, en esta actualidad, aunque el COVID-19 nos los dejó, ha hecho que mayor o menor. ¿Sí? Antes de la vacuna, nosotros teníamos que cuidarnos, reforzar todas las medidas sanitarias para que los niños no se contagiaran, ¿sí? Por eso es que se hizo esa parte, que los niños, en vez de tomar la educación en las aulas regulares, se fueran a una educación en casa, a gestionarla dentro de casa, del hogar. Esa es la parte más difícil que nosotros tenemos que aprender. La siguiente sería que nos trae aquí la parte del UNESCO, que nos dice que cómo motivar durante el aprendizaje en casa sería que primero que nada tenemos que dialogar con los niños, tenemos que decirles lo que está pasando, no asustarlos, hay que decirles cómo podemos ayudarlos, cómo podemos motivarlos y cómo podemos quitar esa ansiedad. En otro punto importante sería que tenemos que tener un tiempo para jugar, ¿sí? No todo es estar en las matemáticas, en las asignaturas difíciles. Tenemos que darles ese espacio socioemocional y sociosocial dentro de lo que nosotros estamos haciendo. También hay que invitar a los niños a compartir sus ideas, escucharlos sobre todo, crear ambientes de un aprendizaje, ¿sí? Hay que motivar en vez de regañarlos, ¿sí? Todos nos podemos equivocar, entonces tenemos que inspirar, ¿sí? Para que ellos puedan aprender, ¿sí? Y tengan buenas estrategias de aprendizaje a futuro. Que la siguiente sería ventajas y desventajas de la educación en casa. Una parte de la desventaja aquí sería es que nadie aprendió, ¿sí? Esa parte que dicen es que nadie aprendió, mi hijo no aprendió, sí aprendió a sus medidas, ¿sí? Aprendió como él entendió, ¿sí? Sería una parte muy específica. Aquí las competencias digitales en el estudiante, pues se las metieron a jalón, ¿sí? Porque teníamos que adaptarnos. Nos adaptamos tanto maestros como estudiantes, como todos, nos adaptamos.
Todavía hay carencias para utilizar la educación a distancia. La educación a distancia todavía muchos no la entienden, ¿sí? Todavía tenemos esa cuestión o esas fallas, ¿sí? Que no sabemos cómo ocuparlas con mayor efectividad. No sabemos. Todavía nos cuesta, todavía hay que aprender de esa educación a distancia. Esa educación a distancia, pues con esta pandemia la tuvimos que tomar, pero la educación a distancia ya tiene muchos años, ¿sí? Y tenemos que enseñarnos a trabajar porque en alguna medida pues la vamos a tener que retomar, ¿sí? Tenemos que pedirle a los padres de familia que sea apoyo. No todo dejárselo al docente, ahí les va, ustedes lo tienen que hacer. No, es ambas partes, ¿sí? Son los actores los actores principales de la educación sería los maestros, los padres de familia, la escuela o la institución como tal, y el alumno es el centro del aprendizaje como tal, y nosotros lo estamos minimizando. Entonces, no tenemos que minimizar al estudiante. Entonces, todo lo que nosotros creemos tiene que ir directo al estudiante. Por ejemplo, nosotros, o esta plática tiene que ir directo a los que me están escuchando, ya sean maestros, padres de familia, ¿sí? O alumnos en esta parte. Tenemos que centrarnos en esas personas, ¿sí? Tenemos otra diapositiva y nos dice opresión y esperanza en la educación. Tenemos puntos importantes en estas diapositivas y nos dice, la COVID-19 detuvo al mundo. Los seres humanos están presentando depresión y angustia. Y lo más escandaloso de esta parte es que muchos se están suicidando, ¿sí? Porque uno, el encierro, ¿sí? Dos, la angustia, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Muchos familiares estuvieron muriendo, ¿sí? Muchos se quedaron solos, ¿sí? Los niños y jóvenes empezaron a desatar sus estudios por falta de la tecnología. No tenían una computadora, no tenían una tableta, ¿sí? Eso hizo, o no tuvieron internet, eso hizo que sus estudios se estuvieran reteniendo. Como menciono y como repito en la primera, el adquirir la tecnología es muy cara. No muchos tienen esa oportunidad de comprarse un iPad. No todos tienen la oportunidad. Entonces, todo esto tenemos que saberlas utilizar, ¿sí? Con ese fin educativo, con ese fin de emprendimiento, tenemos que saberlas ocupar adecuadamente. Tenemos otra parte que si vemos que esto es como la opresión de lo que hizo el COVID-19, es que muchos padres de familia perdieron su trabajo y por lo cual no pudieron estar pagando un internet o una computadora o la misma colegiatura, ¿sí? Porque las colegiaturas de este momento son muy elevadas, ¿sí? Se eleva la colegiatura porque se tiene que mantener las instalaciones de la escuela, se tiene que mantener las instalaciones de red de una escuela, se tienen que mantener a los profesores, ¿sí? Entonces, todo eso, pues, afecta, ¿sí? Entonces, si no hay una economía estable, no puede haber una educación estable, una educación de calidad. Continuamos y tenemos otra parte de los datos de la UNICEF, ¿sí? Que nos dice que hay niños, estuvo 78.6% de niños, ¿sí? Que tienen dificultad para continuar con sus estudios. Esa sería como la parte que nosotros tenemos que estar viendo hoy en día, ¿sí? Uno, tuvieron un deterioro y problemas de salud mental, un deterioro en sus actividades y aparte un retroceso, ¿sí? En el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recuerden que el proceso de enseñanza y aprendizaje, enseñanza es del docente y aprendizaje es del alumno. ¿Qué se hace aquí? Si hacía falta
los materiales didácticos son libros, computadoras, apoyo del docente, conocimiento, todo lo que nosotros los maestros ocupamos para poderles enseñar a los alumnos como tal. Entonces, fíjense bien que no, dicen ustedes, no es una cifra tan grande, no sé si es un porcentaje grande de lo que nosotros estamos viendo ahí. Tenemos otro punto importante que nos dice la oportunidad de los aprendizajes no llegan a todos los niños por igual. 24% de niños y niñas y adolescentes que donde viven pues son zonas urbanas, no tienen cableado para poner un internet, ¿sí? Y por lo cual eso afecta al aprendizaje como tal. El 76% de estos niños no tienen tampoco acceso, ¿sí?, a ir a la escuela. Entonces, aquí sería una pregunta: ¿la educación es un derecho o es un privilegio? Hoy en día, pues es un privilegio. El que tiene, pues la puede pagar, y el que no, se queda ahí, se queda rezagado, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, en todo el mundo carecieron de acceso a la educación a distancia en el 2020. Y si lo vemos en el 2021, por la falta de la economía y que perdieron sus trabajos, pues peor, ¿sí? En esta parte, durante el 2020 hubieron cierres de escuelas y por lo tal, todo ese aprendizaje o todo ese sistema educativo se tuvo que parar. Y entonces lo que hicieron es, lo voy a manejar a un programa que se dice aprendizaje en casa, ¿sí? Esa sería la parte. Nos basamos a otra diapositiva y nos dice aquí que hay notables incrementos del trastorno de déficit de atención. Todos los niños, ¿sí?, que estuvieron lejos están presentando el trastorno de déficit de atención, que es el TDAH, ¿sí? El no poner atención, el que se les dificulte, por eso les digo, no es lo mismo ir a la escuela a tomar mis clases que a tomarlas en una computadora, una televisión, donde el maestro no está supervisando el trabajo que se está llevando a cabo. Lo que se infló, ¿sí? Esa parte que hubo más casos que fueron depresión, ¿sí?, que fueron angustia, que fue ansiedad, pero una parte y una problemática que es muy terrible en México es que incluso, ¿sí?, hubo muchos pensamientos suicidas. El quitarse la vida. Y eso aquí no vamos a criticar a nadie que haya pasado por eso, ¿sí? Porque es de valentía pensar eso, ¿sí? Entonces, eso sería esa cuestión aquí que nosotros estamos viendo con todo lo que se elevó. Tenemos otra diapositiva, que eso es lo importante, que creo que todos hemos dicho, que los maestros no están capacitados para las nuevas tecnologías y menos para enseñar a educación a distancia, ¿sí? La parte de la educación a distancia tenemos que empezar a trabajar desde los softwares, de los programas que nosotros vamos a aplicar para que ustedes puedan entendernos. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, el centro de atención integral, que es CAIES, ocupa una herramienta que nos permite conectarnos con esas personas que nos están oyendo. Les decimos, tal día se van a conectar y ustedes lo van a ver, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó esto. Antes no teníamos esa manera de poder grabar las sesiones y que se quedaran. Ahorita ya la tenemos esa posibilidad. Entonces, estoy haciendo esto para que ustedes me vean a través de un video, ¿sí? Eso es lo que hacen muchos maestros para poder dar una clase, ¿sí? Para poder acercarse a sus estudiantes. Tenemos otro punto importante, que hay que estar preparados para enseñar el uso de la tecnología. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que adecuarlo a los estilos diferentes de cada estudiante, ¿sí? Entonces, no es lo mismo como yo aprendo, como va a aprender Juanita o Pedrito, es muy distinto,
¿sí? A lo mejor yo soy más visual, hay otros que son más auditivos, hay otros que son kinestésicos, pero todo lo tenemos que basar a los estilos de cada persona, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos que enseñar. Continuamos y tenemos aquí otra presentación, otra diapositiva, y nos dice aquí muy, muy claro que a partir del confinamiento hubo un manejo del tiempo y los horarios de clase, ¿sí? Si muchos vieron, les tuvieron que adaptar esos horarios para que ustedes se pudieran conectar, ¿sí? Hay algunos que hasta las 3 terminaban de dar las clases, ¿sí? Porque no es lo mismo estar en el aula que estar dentro de mi casa y que me puedo parar a tomar un vasito de agua o me puedo parar a comer una chuchería, ¿sí? Y entonces no es lo mismo estar en el aula donde me dicen, no, de tal hora, entonces a esa hora vamos a aprender y la otra vas a jugar, ¿sí? Entonces esa sería la cuestión, que se tuvo, ¿sí? Que adaptar otra vez, construir ese proceso, ¿sí? Los horarios de clase. Tuvimos que adaptar los espacios físicos para poder trabajar a distancia. Muchas maestras de preescolar tuvieron que adaptar su sala comedor, ¿sí? Tuvieron que poner monitos, tuvieron que poner muchas cosas para poder llegar hacia sus estudiantes. Y eso es un gran trabajo y hay que aplaudirlo, ¿sí? Tenemos que tener una comunicación institucional con todas nuestras autoridades, saber lo que está pasando y cómo lo podemos nosotros seguir trabajando para que no se pierda. Tenemos dificultades relacionadas con el acceso al Internet. Todos en este momento nos ha pasado que el Internet deja de funcionar y pues te congelas, ¿sí? Entonces resulta que el maestro, pareciera que el maestro está haciendo un ritual satánico porque hay, a ver, estás ahí, Juanita, y Juanita nunca apareció, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos fue el internet, ¿sí? Todos tuvimos ese fallo y todavía en este momento tenemos esas fallas técnicas que nos puede suceder. En otro punto importante, ¿sí? Tenemos la escuela digital. En esa parte de la escuela digital tenemos que ver verdades, retos y el nivel preescolar, por ejemplo, ¿sale? El nivel preescolar, si observamos a los niños, no, les encanta experimentar, ¿sí? En una forma que desarrollen sus habilidades digitales. Hay niños que hoy en día, y lo digo aquí por personal y familiar, tenemos un niño en casa que le gusta crear en Minecraft. Minecraft, aparte de que te enseña a construir, les puedes enseñar muchas cosas, a recrear un cuento, a recrear una tabla periódica, a recrear muchas cosas. Hay que ocupar los buenos programas y los buenos juegos digitales que nosotros tenemos para poderlos encapsular. Tenemos otra parte de las verdades. El sistema educativo mexicano pues se vio con la necesidad de transportar esa aula física a una aula digital, ¿sí? Con la finalidad de seguir ese proceso de enseñanza y aprendizaje para no pararla por completo. Los retos que tuvimos es que todos los docentes, ¿sí? Se tuvieran que adaptar a la nueva normalidad, que es, en vez de ser tradicional, ahora vamos a reformar a lo digital. La educación ahora es digital. Y eso es una buena oportunidad para todos, porque hoy en día, tenemos que ocupar, ¿sí? Esas herramientas tecnológicas para poder dar clases. Si yo pienso o me voy retrocediendo, yo ocupaba o yo ocupo, ¿sí? Las herramientas digitales. Yo doy clases en el computador, ¿sí? Y los estudiantes lo ven. Yo no soy de estar escribiendo en el pizarrón, sino yo proyecto y ellos ven lo que yo les estoy diciendo, como si yo estuviera dentro de una computadora, ¿sí? Entonces, ellos están viendo totalmente a la pantalla y si en algún momento que me quieran preguntar, pues claramente que van a voltear y me van a preguntar, ¿sí?
Esa sería que nos adaptamos a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Seguimos avanzando y vemos aquí otra diapositiva importante que serían las herramientas digitales más utilizadas. Las herramientas más utilizadas y que hoy en día todavía se están ocupando es el Zoom, el WhatsApp y el Google Classroom. El Google Classroom nos permite subir tareas, a lo mejor algún archivo, a lo mejor un video que nosotros quisiéramos subir. En algunos de los casos, WhatsApp nos deja, pero no, un público para hacer videollamadas no nos deja mucho porque pues se cae, ¿sí? Porque no es para trabajar como para 100 alumnos, ¿no? Pues tenemos que adaptarnos. Y serían para dar avisos, para hacer los grupos de clases y mandarles ahí las ligas. Zoom, pues nos permite esa parte. Otra de las que se ocuparon, que nosotros estamos ocupando, es Google Meet. Nos ayuda a tener un acceso más directo con los alumnos, nos ayuda, tenemos un pizarrón digital que nos ayuda a ponerles para que ustedes puedan ver. En otro de los casos, muchos hicieron StudyGram. Hoy en día, al tomar ese curso, porque hay un curso de StudyGram, nos ayudan cómo hacer apuntes bonitos, ¿sí? Anteriormente, a los docentes, y me incluyo, siempre que les calificamos algo, los alumnos se esmeran en hacer el lettering. Ahora el lettering, que es la cursiva, hacen sus apuntes. Eso les ayuda a estar repasando. Si lo hicieron aquí en borrador, al momento de pasarlo, lo van a volver a estudiar. Y entonces es una forma divertida, ¿sí?, de poder hacer ese proceso de enseñanza, el poder adaptarnos a todas las herramientas. La educación se ha visto beneficiada por ese impacto digital y ha hecho que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea más divertido y más duradero en esos conocimientos que a veces pensamos que son fugaces, ¿sí? Entonces los tenemos más presentes y no se nos olvida con facilidad. Continuando, y ya vamos a acabar, no se desesperen, en esa parte tenemos aquí, hablemos del desafío que tuvo el programa Aprende en Casa. Su objetivo como tal es que todos los alumnos puedan dar un seguimiento a su educación durante una época de emergencia sobre la pandemia. Tenemos un desafío que presentó, es que no estábamos preparados para esta emergencia y no estábamos preparados para tomar clases a distancia. Entonces, esa es la parte que no tenemos o no pudimos adaptarnos a esa nueva normalidad. Entonces, cuando nos las presentan, pues dimos el grito en el cielo y no queríamos aprender y se nos hacía súper difícil. Entonces, esa es la cuestión, que tenemos que adaptarnos a todo lo que el sistema educativo nos está ofreciendo. Otro de los puntos importantes que tenemos aquí, ¿y ahora qué? ¿Qué retos tendremos que afrontar? Todavía tenemos muchos retos que afrontar, ¿sí? Primero que nada, volverlos a regularizar a todos, ¿sí? Y quitar esa parte de no puedo, no sé. Tenemos que quitar todo eso, ¿sale? El miedo, el que quiero hablar, el que quiero llorar, porque estuve mucho tiempo encerrado. Entonces, todos tenemos que afrontar todos esos retos. Entonces, aquí hay una gran cantidad de niños y jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo. No todos se metieron a las clases, ¿sí? Porque por el miedo, porque se pueden contagiar y pues todo lo demás. Entonces, muchos padres de familia, pues no en este ciclo escolar decidieron que esos niños quedaran fuera o esos jóvenes quedaran fuera del sistema educativo. Ese sería el reto que nosotros tenemos que afrontar, tenemos que ver en medida. Uno de los casos, como mapa explicativo aquí global, tenemos que hubieron dificultades económicas, una inseguridad en la educación. El sistema educativo mexicano tenía varios años tratando de disminuir el abandono escolar y por esto se elevó más. La pandemia
se convirtió y truncó el aprendizaje presencial, llevándolo, ¿sí?, a una educación digital. El 12% de los estudiantes de media superior abandonaron sus estudios. ¿Por qué? Porque no se adaptaron, ¿sí? Entonces, por último, y ya sería una recomendación final que todos nosotros tendríamos que llevarlas a cabo, siendo padres de familia, estudiantes, directivos, maestros, todos tenemos que llevar a cabo esto. Y la educación no solo es un derecho humano, sino es algo fundamental, ¿sí? Es un derecho habilitante. El respetar a la educación, el acelerar el cambio en la enseñanza y el aprendizaje, crear sistemas resilientes de educación para lograr un sistema educativo equitativo también y sostenible en esa parte, proteger la financiación de la educación, apoyar la profesión de los docentes y no la crítica. ¿Sí? Porque nosotros criticamos al maestro sin darnos cuenta cuánto esfuerzo ha hecho para llevar esa educación en casa hacia todos los estudiantes. Tenemos que tener una equidad y una inclusión, planificar la reapertura, a lo mejor de volver 100%, ¿sí?, a clases presenciales. Y entonces los dejo en esa parte, es muy importante y les retomo. Los maestros están viviendo, ¿sí?, un ciclo muy complicado, un ciclo de que otra vez tuvimos que volvernos a adaptar, ¿sí?, a lo que la pandemia nos trajo, ¿sí? Entonces, esto es volvernos a adaptar otra vez a lo presencial, el adaptarnos otra vez a estar en lo tradicional, adaptarnos a las estrategias, ¿sí? Volver a ampliar muchas cosas, eso lo tenemos que hacer. Entonces, me despido y les dejo este video. Este video va a estar en la página oficial de CAIES y en la página oficial de Salud Mental en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Si les gustó mucho, pues pónganle una manita. Si no, pues muchas gracias por escucharnos y hay que estar atentos a todos los talleres, a todas las pláticas que se van a dar dentro de CAIES. Buenas tardes.